Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. En la Biblia vemos que Dios hizo grandes cosas con gente común. Gente que quizás usted no hubiera pensado en ellos, usando los criterios del mundo de lo que es, ¿verdad?, alguien capaz. No hubiera pensado en ello, por ejemplo, los 12 apóstoles que iban a tener en sus hombros el levantar a la iglesia cuando Jesús se fuera, muriera y se fuera. Eran gente de pueblo. Habían sabios romanos, griegos, no fue a buscarlo Dios. Jesús no fue a buscarlos allá en los grandes grupos filosóficos de Grecia. Habían grandes líderes romanos, no lo fue a buscar allí también. Habían eruditos de la Biblia, doctores de la ley, hebreos, judíos, tampoco lo fue a buscar allí. Los buscó en las orillas de los lagos, de los mares, pescando en las calles. Porque si llega a ser un dream team de genios y de gente brillante y líderes carismáticos, entonces podríamos decir, bueno, así levanta la iglesia cualquiera con ese grupo que él escogió. No, cogió gente que usted no hubiera cogido, para que se sepa que la iglesia se levantó por el poder de Dios y no por la grandeza de los hombres. Y así sigue siendo todavía. Todavía es así. Pues por gracia. Lo veo en mi ministerio, Joel y yo hablamos de esto, estamos de acuerdo, de que si Dios quita su mano de la iglesia bautista de Glenview, todo se viene abajo. Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hay que darle la gloria al que la gloria merece, ¿verdad? A la gloria merece. Vamos a leer un verso que introduce a la iglesia como la casa de Dios, el edificio de Dios, morada de Dios en el Espíritu. En otros lugares se le llama la esposa de Cristo, pero en este pasaje se le llama la morada de Dios, el edificio de Dios. Es decir, que Dios vive, el Espíritu Santo vive en su iglesia. Realmente, lo único que sobrará de esta creación para la gloria es la iglesia del Señor. La Biblia profetiza la destrucción inclusive de este mundo. En 2 de Pedro, la destrucción del mundo que habla de hasta los elementos fundidos. O sea, serán deshechas las cosas en algún momento. Este mundo tiene una sentencia ya escrita, pero la iglesia seguirá para siempre porque es la morada de Dios, es la razón por la cual vino Cristo a morir en una cruz, para hacerse de una morada espiritual por amor a gente que no se lo merecía. Así que leemos el primer verso que vamos a leer, Efesios 2, del 17 al 22. Nos ponemos de pie para leer la palabra. Dice así. Y vino, y ese que vino fue Jesús, ¿verdad? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizo es alguien que no es bienvenido, ¿verdad? No soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, que de advenedizos y extranjeros pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, la principal piedra del fundamento, en quien todo el edificio, así se llama la iglesia en este pasaje, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos, Señor, de tu mano, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Dame la gracia de transmitirla con claridad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien. Así que el apóstol Pablo está estableciendo lo que establece el nuevo pacto, que Dios se hace de un pueblo, ¿verdad? Envía a Jesucristo para hacerse de un pueblo, para la gloria de su nombre. Y en Efesios también habla que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Él, antes de la fundación del mundo. O sea que para Dios no hay sorpresas. Dios conoce a los suyos. Y nadie puede venir a Jesús si Dios no lo trajese, si el Espíritu no lo trae. Dice la Biblia que el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cada convertido a Cristo de la historia ha experimentado, a veces sin darse cuenta, si se convirtió, un milagro de muerte de un espíritu muerto que tenemos todos los seres humanos, porque eso desde el principio nacemos con un espíritu muerto. Muerto separado de Dios, quiere decir eso, sin acceso a Dios por causa del pecado. Pero Dios proveyó un camino para que eso de enemigos advenedizos, como dice aquí, pasemos a ser miembros de la familia de Dios. Y eso es algo por lo cual tenemos que estar agradecidos. El apóstol Pablo entendía perfectamente cómo funcionan las cosas del reino y cómo Dios escoge lo que menos uno espera, ¿verdad? Yo tampoco cuando yo analizo mi vida anterior al ministerio, había gente que se crió en la iglesia, había gente que estuvo, ¿verdad? Había gente que tenían comportamiento, eran ejemplares, ¿verdad? Hombres que no tenían vicios, que se dedicaban a su familia, que de esto y lo otro. Pero yo era un bohemio, yo era una persona de la calle. O sea, a mí 2, 3 veces en semana y a veces más yo me desaparecía de casa y llegaba en la madrugada muchas veces porque yo llevaba ese tipo de vida. Entonces, cuando Pablo analiza su vida, Pablo era perseguidor de cristianos, él era judío de nacimiento, pero él se ofreció para llevar a los cristianos a la cárcel y a la muerte, y él se deleitaba. O sea, le comisionaron como líder para ir a Damasco allá a buscar cristianos para arrestarlos y para matarlos. Y cuando iba camino a esa gestión que lo enviaron de perseguir a la iglesia, ahí es derribado al suelo. El Señor le habla: Saulo, Saulo, el nombre de hebreo es Saulo, es Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón era la parte puntiaguda del arado, que iba rompiendo la tierra, que era de metal o de una madera afilada, ¿verdad? Que llevaba, los bueyes iban adelante y el dueño el que cultivaba la tierra iba dirigiendo la punta esa que iba abriendo el surco. Pero si eso era afilado, porque era para romper la tierra, pues de metal o podía ser de madera, pero afilado. Entonces el buey que le daba por tirar para atrás patadas, lo que le daba era el aguijón, que era lo que estaba detrás de él. O sea, el que salía perdiéndole el buey, porque le estaba dando a algo que le iba a lastimar la pata. Y está diciendo a Pablo: Pablo, dura cosa, le estás tirando patadas al aguijón. Y Pablo queda ciego totalmente. De tal manera que lo tiene que llevar de la mano, y Dios lo envía a un cristiano, llamado Ananías, que es un desconocido.
cristiano, no un líder, un cristiano, que ore por él para que recobre la vista. Allí, en ese encuentro, en el camino a Damasco, donde Pablo queda ciego, es que él entonces, allí él encuentra al Señor y se da cuenta y se convierte en un apóstol también. Pero entonces él sabe cómo funcionan las cosas. En 1 Corintios, capítulo 1, del 22 al 29, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo vil es lo malo del mundo, lo vil, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, Dios fundó la iglesia sobre gente como yo, asesino de cristianos. Son gente como los apóstoles, los demás, que no fue a buscarlos a los grandes sabios griegos o los grandes poderosos romanos, fue a buscar pescando en las calles, un cobrador de impuestos. Y con ese grupo de pobretes, muchos de ellos sin mucha preparación, con esa gente, él levantó la iglesia del Señor. Dice, para que se sepa que lo que se parece débil en las manos del Señor se convierte en poderoso. Lo que parece insensato en las manos del Señor se convierte en sabio. Él le llama a las cosas que no son como si fuesen. Y eso es el centro del mensaje de hoy. Es que tenemos accesible como cristianos la grandeza de la relación con Dios por haber recibido a Cristo. Y si usted todavía no tiene esa relación, pues entonces le digo sin afán de ofenderle que su vida no tiene sentido. Aunque usted sea lo que sea y tenga los éxitos en la tierra, que no tenga sentido, no tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque hay una verdad. Cuando Dios creó todos los animales, les dio vida biológica. Pero dice, solamente del hombre, y lo creó con un espíritu. Haré el hombre a mi imagen y semejanza, con un espíritu. Cuando los animales se mueren, ahí quedó. Materia orgánica que se descompone, se convierte otra vez en nutrientes para la tierra. Los insectos y las bacterias se aprovechan de ese animal muerto y después pues se convierte en materia alimenticia con nitratos, fosfatos y un montón de cosas que las plantas lo aprovechan y todo eso, y se convierte en tierra. Pero cuando el ser humano muere, el cuerpo, igual que el de los animales, va a la tierra para descomponerse, pero el espíritu se separa del cuerpo. Y tiene dos caminos, o a la gloria o al infierno, ambos para siempre. Entonces hay que entender que lo débil es más fuerte que lo que puede ser, o sea, que un cristiano que gana $25 al mes, cristiano, y eso es lo que tiene, ¿verdad? Le dan, que pide por ahí, pero es cristiano, o que le gana poquitito, pero tiene a Cristo en el corazón, está mejor que Bill Gates, que gana como 80 millones mensuales. Porque Bill Gates ya tiene más de 70 años. Le pueden quedar 1, 10, 15, 20. No sé, eso lo sabe Dios. Me puede quedar una semana,
Dios, eso lo sabe Dios. Y cuando Él muera, su cuerpo, igual que el del pordiosero de la esquina, igualito. No hay un trato especial para los que están arriba en la sociedad. Igualito que el pordiosero, su espíritu se va a separar de su cuerpo. Y va a tomar una de dos direcciones. Si le entregó la vida a Cristo, a la gloria, por la eternidad. Allí no hay dolor, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay sufrimiento, no hay delincuencia, no hay diablo, no hay nada de eso. El otro lado es infierno, lugar de tormento, donde dice que se oye el rechinar de los dientes, rechinar el dolor tan intenso. Parece que los que están allí se oyen los dientes rechinando, metidos en el fuego de eterno que no termina nunca. Así que el pordiosero, que es cristiano, está mucho mejor que el millonario que se va a quemar en el infierno. Por un poco de tiempo, uno está sufriendo, está pasando necesidad, y otro está en el tope de la sociedad. Pero en el campo espiritual, el perdedor es el que no tiene esperanza. Ese es el perdedor. Y eso Pablo lo entiende porque él viene de los que fue enemigo de la iglesia. Y se ve después, cuando escribe ahora que este verso, se ve de apóstol. Y dice, pues, de lo débil escogió Dios. Yo no se supone que yo sea apóstol porque yo mandaba a matar a los cristianos. Pero Dios tuvo misericordia de mí. No se supone que yo sea pastor porque yo era un bohemio. Pero mire dónde estoy por 49 años ya. ¿Verdad? Ya no soy el pastor general de la iglesia porque yo le pasé eso a Joel. Pero estoy todavía 87 años mañana. Digo, si no me muero este año, esta noche me quedan como 12 horas para ver si los cumplo o no. ¿Verdad? Así que esa es la introducción al mensaje, ¿verdad? Entonces, Pablo en 1 Corintios dice que que Dios es, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y hacia ahí es que vamos. ¿Verdad? Así es que vamos. Vamos a ver el ejemplo de la autoconfianza no es la alternativa. La soberbia, la altivez. Por ejemplo, ya yo les he contado a ustedes que cuando yo empecé a pastorear esta congregación, yo lo hice como laico, o sea, como yo tenía mi trabajo. Te he explicado también que pues fue porque el misionero, que por cierto el martes lo voy a visitar, pero está en un home, y voy a ir y voy a tomar, si puedo, voy a tomar video para mostrárselo a ustedes, del hombre que dejó su hogar en Texas hace ya 50 años o más, ¿verdad? Para venir a levantar obra en Puerto Rico. Con su esposa vino. Y pudo haber ido a otro país, pero escogió a Puerto Rico. Puede haber ido a uno de los 78 municipios, pero escogió a Ponce. Puede haber escogido una de las urbanizaciones de Ponce, pero escogió a Glenview. Y le toca al lado de una hermana de la iglesia que no puede venir por su salud, pero que es fundadora de las mujeres que fundaron esta iglesia, fueron mujeres en un estudio bíblico. Y ese hombre dejó y vino. Y él era vecino, él se mudó a Glenview, ese misionero. Y la hermana Achi Morales era vecina, y entre la esposa del misionero y Achi Morales, que ya no puede venir a la iglesia por su salud, empiezan el estudio bíblico invitando vecinas, y ahí cae mi esposa, que era amiga compañera de estudio, había sido compañera de estudio de Hachi. Había otra de las fundadoras que se llama Mirta Morales, que estaba por aquí en el primer culto, que es hermana de Huito Morales, que fue alcalde de Ponce, y ella fue de la fundadora. Así empieza la iglesia, va creciendo, se siguen añadiendo mujeres, después se van a dar estudios a predicar, el misionero empieza a predicar, y en ese grupo primero, el primer varón que se convierte soy yo.
venía, mi esposa insistía y yo, para quitármela de encima, pues yo decidí acompañarla. Pero llegaba allí con olor a alcohol, aliento de alcohol, a veces con una cajetilla de cigarrillo en el bolsillo. Y a ese, cuando Dios va a escoger a un pastor, que se ve el misionero, ya yo había dejado el vicio para ese tiempo. El grupo vota porque alguien tenía que hacerse cargo, el misionero lo trasladan, alguien tenía que hacerse cargo de la obra. El grupo vota que sea yo, porque yo era profesor, ya eso lo he dicho antes, era director del departamento de biología. Y pensaron en la carne, que yo era el profesor y que yo podía estar a cargo. Pues fue una decisión carnal, se dejaron llevar por las cosas terrenales. Al año yo renuncié, porque no pasaba nada se convertía. Llamé a los misioneros, les dijo, yo quiero renunciar porque yo soy un fracaso. Me convencieron que no lo hiciera, me mandaron a orar y a preguntarle al Señor, y me tuve que quebrantar y reconocer que yo había aceptado, confiando en mi preparación académica, que había sido arrogante, que había sido de esto, y que Dios no necesita profesores para hacer la obra. La hizo con gente de pueblo, la primera iglesia. Y aquel quebrantamiento fue una medida necesaria. Al apóstol Pedro le pasó lo mismo. El apóstol Pedro, tremendo apóstol, fue un proceso de crecimiento. En Mateo 26, de 30 al 35, Mateo 26, 30 al 35, dice, está Jesús con los apóstoles, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esta noche ustedes me van a dejar allí en el huerto, se van a ir corriendo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalicé, yo nunca te voy a negar. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Que Pedro quizás era un hombre bravo, que había enfrentado tormenta porque él era pescador en el mar. Del mar ahí había, ¿verdad? Era un hombre que a lo mejor no le tenía miedo a nadie en el barrio donde él vivía, era un hombre valiente. Y él en su carne, ¿verdad? O por el amor que él le tenía a Jesús, indudablemente que lo amaba. Y dijo, yo no te voy, aunque estos te nieguen, Pedrito está dispuesto a morir contigo. Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Esta noche me vas a negar 3 veces. Antes que cante el gallo. La última vez de las 3 veces, dice la Biblia que lo negó con maldición. No solo lo negó y dijo, yo no conozco quién es ese, porque estaban los fariseos allí y los saduceos, y él tenía miedo de que lo mataran a él también. Jesús estaba arrestado, lo habían arrestado para llevarlo a la cruz. Y Pedro le dice, lo negó, yo no lo conozco, dijo. No, tú andabas con él, yo no lo conozco. Y la última vez que se lo preguntaron, parece que ya estaba molesto y dijo algo que le llama maldición la Biblia. Si fue una maldición religiosa, fue una mala palabra, lo que dijo Pedro no está registrado aquí. Esa caída de Pedro fue necesaria. Mi fracaso como pastor fue necesario. Lo que quiere decir es que en el crecimiento de los cristianos, en el trato de Dios con nosotros, a veces viene la disciplina necesaria para que crezcamos. Por eso Pablo decía que las pruebas, como Dios le dijo que no, que él tenía un aguijón en la carne, y Dios le dijo que no se lo iba a quitar. No dice la Biblia cuál era el aguijón, que era una enfermedad o era un rasgo de carácter que él tenía que quería quitarse, un hábito. No dice la Biblia, un aguijón. Alguien que le hacía la vida imposible, un aguijón.
Y Jesús, el Señor quita, 3 veces le pidió. El Señor dijo, no, bástate mi gracia. Y Pablo entiende y dice, ahora yo he aprendido a vivir con esto. Porque ahora, desde mi debilidad, yo puedo ser mejor apóstol que si Dios me diera lo que yo le pidiera. Yo le digo que eso es verdad. A mí me hacía falta aquel fracaso. Pedro creció, no porque fue bueno lo que hizo de negar a Cristo, creció porque era necesario que la arrogancia que él decía, todo el mundo te negará menos yo, era necesario que Dios le probara su debilidad. Yo acostumbrado a salir adelante, yo llegué al poquito tiempo, era catedrático permanente, asociado, y a los 5 años era director del departamento de biología. Yo, Super Pereira. Y cuando aquel grupito de amas de casa me ponen a cargo de él y de los que habían, que no eran muchos, nada pasaba. Todo era muerte, se respiraba, que no había poder, que nadie se convertía. Y así como la negación de Pedro le ayudó a ser un mejor apóstol y a entender de dónde viene el poder, aquella lección todavía yo le digo a Joel, de no se me olvida aquello, Joel, y él dice, es verdad, René, si Dios quita la mano de la iglesia de Glenview, todo se viene abajo, porque no está fundado en los atributos intelectuales de Joel ni de Pereira, ni está fundado en la gracia y la misericordia del Señor. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí que hay maneras de crecer. Y yo recuerdo que a mí me llevaron al médico, porque a los 12 o 13 años tenía dolores en la coyuntura. Y el médico le dijo a mi mamá, le dijo, no, es que crecer duele. A veces hay algunos muchachos que el crecimiento le sienten dolor, ¿verdad? Y es que están creciendo. El crecimiento duele. Pues mire, en este campo el crecimiento duele muchas veces. Pero si uno lo aprovecha para madurar, entonces, gracias a Dios por las pruebas. Gracias a Dios cuando dice que no. Gracias a Dios cuando tú te tienes que dar, Señor, yo no puedo con esto, te lo entrego a ti. Porque entonces aprendemos a caminar correctamente. Dice, fíjate que hay un pasaje en la Biblia que es lo que es Dios al control. Está el pasaje de David enfrentándose al gigante, Goliat. Y lo voy a narrar, aunque está aquí, pero es un pasaje bien largo y lo voy a narrar en vez de leerlo. Primera de Samuel, están los ejércitos de Israel enfrentándose a los filisteos. Hay una colina aquí y ahí está el ejército de Israel. Hay un valle en el medio y hay una colina al otro lado y allá están los filisteos. Listos para ir al valle a pelear. Pero no bajaban. Entonces los filisteos se ingenian algo. Usar la intimidación. Paralizar al ejército de Israel de una manera que ellos pudieran ganar sin necesidad de ir a la guerra. Y ellos tenían a un hombre gigantesco, llamado Goliat, guerrero de experiencia y con una armadura poderosa. Tenía armadura en las piernas, armadura en el torso, en el pecho, y un casco. Y entonces la cara por fuera, porque si armadura no se puede poner la cara porque uno tiene que ver y tiene que comer. Así que tenía una apertura aquí. Todo lo demás estaba protegido. Y ese hombre lo paseaba de un lado a otro en el monte de los filisteos, retando que Israel mandara un hombre que se enfrentara a él allá en el valle. Y dice, no hay que pelear. No tenemos que pelear un ejército contra el otro. No, envían un hombre que yo voy a bajar al valle y allí nos vamos a enfrentar. Y la gente miraba a aquel gigantón. Medía más de 7 pies, según lo describe la Biblia. Fuerte como un toro, con armadura, y los israelitas temblando allá de miedo. Y ahí es que entra David en juego, con un instrumento que se llama la fe.
David era pastor y lo mandaban a cuidar las ovejas siendo un muchacho al campo. Y él lo dice así: yo me tenía que enfrentar a animales. A veces venían osos, venían leones, yo tenía que espantarlos, tenía que enfrentarme a ellos. Y Dios me guardó y pude proteger a las ovejas del león y del oso. Ya tenía la fe, la había ejercitado en el campo. Y ahora él viene con esa fe. Y él ve a decir: ¿quién es ese que está retando los escuadrones de Israel? Mira, muchacho, ese hombre es Goliat, ese hombre es gigante. Mira qué grande es. Pero ¿cómo se atreve a retar al pueblo de Dios? ¿Qué se cree este hombre? Y fue él, dice: yo me enfrento a él. Y lo menospreciaban. Mire que este muchacho, mira, vete a cuidar las ovejas allá al campo, déjate quieto. Llegan oídos de Saúl que hay un muchacho y lo manda a buscar. Y lo me dice: tú estás acá, si yo quiero ir a pelear con... Yo me dice: en el nombre de Jehová. Y dice: pues te voy a prestar mi armadura. Y cuando se la puso le quedaba grande. Él nunca había usado armadura. Y dice: no. Yo voy con mi arma. Mi arma es la fe que tengo en el de Jehová. Y mi onda. No era una motocicleta. Para ese tiempo no había motocicleta. Una onda de poder centrífugo. Ahora las ondas son de elástico, de goma. Pero aquel tiempo no se había descubierto la goma. Era dos tiras de cuero largas con un bolsillito, y entonces eso se empezaba a dar vuelta. Eso es una velocidad increíble, centrífuga, y se soltaba la mano en el lugar preciso para que la piedra saliera disparada hacia el frente. Esa era la onda de aquel tiempo. Y David lleva con eso. Pero él va y le dice: ¿quién es? Y dice el gigante: y ahí me lleva con su callado, que siempre los pastores andaban con el callado, el pedazo de madera, la vara. ¿Tú te crees que yo soy vienes a mí como si yo fuera un perro con piedras y palos? Y dice: no, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque tú has retado a los escuadrones de Israel. Yo no vengo en el nombre de David, yo vengo en el nombre de Jehová. Y viene y sale corriendo el gigante, y David, ¡fum!, y la piedra se le clava en el único lugar que el gigante tenía descubierto, que era la cara, aquí en la frente, y ahí cayó. Y David corrió, la misma espada del gigante le cortó la cabeza. Dios no pelea como pelean los seres humanos. Yo te voy a dar una explicación que es la mía. No lo dice así, yo no creo que lo diga ahí. David tiró la piedra, pero el que la guió hacia la frente del gigante fue Dios. Este mensaje tiene como propósito que lo que yo aprendí, que no se puede levantar una obra cristiana, que no podemos llevar un hogar con éxito si dejamos a Dios Cristo, al Espíritu Santo afuera. Y así por el estilo, hay muchos casos en la Biblia donde vemos esa circunstancia de ver cómo Dios suple. En primera en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 3 al 8, te voy a contar antes de leer lo que pasó aquí. Ese que está oyendo ahí, que vamos a leer, se llamaba Elías y era un profeta de Dios. Y Elías, Dios le da la encomienda. El rey se había casado con una mujer idólatra llamada Jezabel, Acab, y había traído a los sacerdotes de Baal, que seguían la gente de donde ella venía. No sé si eran los sidonios, una de las tribus paganas.
y había llenado al reino de Israel de profetas de Baal, que mataban, que adoraban animales y cosas. Y entonces Dios le encomienda a Elías ir a limpiar. Y él se enfrenta a ellos. Y los derrota. Y le corta la cabeza a los profetas. Él hace una prueba bien extraordinaria. Él dice, vamos a hacer una prueba, vamos a hacer un altar. Ustedes van a poner un altar, van a poner leña y van a poner un animal encima y van a clamar a sus dioses que se consuma que sus dioses consuman el sacrificio. Y yo voy a hacer un altar acá de madera y voy a poner un animal ahí y yo voy a orar a mi Dios que se consuma el sacrificio. Y vinieron los profetas de Baal y empezaron a brincar y a saltar y hasta se daban tajos, como ellos hacían, y gritaron horas y horas y no pasó nada. Cuando dice Elías, ya se cansaron. No pasó nada. Dice, ahora busquen agua. Busquen agua. Y al sacrificio mío, échenle agua a la leña y el sacrificio. Se lo voy a hacer más difícil todavía. Le voy a mandar a bajar fuego, pero bien enchumbado de agua. A los que nos ven allá en otros países enchumbados, Puerto Rico es bien mojado. Y Elías clama y baja fuego y consume el holocausto y hasta secó el agua que había que alrededor. Y entonces él aprovecha y ahí acaba con los profetas. Pero entonces la reina dice, dile a Elías que donde quiera que lo encuentre, yo le voy a hacer a él como él le hizo a los profetas de ese. Y Dios le dice, huye, porque la reina donde quiera que te encuentre te va a matar. Huye. Y ahí viene lo que pasó. Lo que hizo Elías. Viendo pues el peligro, 1 Reyes 19 del 3 al 8, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, de un árbol de enebro. Y deseando morirse, estaban buscando una reina con ejército para matarlo. Dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba asustado. Pero pues, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí que luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Una torta y agua. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, una torta y un poco de agua, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Yo no sé, sería una comidita así, comer cada mes y medio, 40 días, casi mes y medio, 5, caminando para subir al monte Horeb. No, después de caminar 40 días y 40 noches con una comida. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros creemos en un Dios poderoso. Hay algo que se llama entregar, que es un acto de fe. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. O sea, no es malo estudiar en un seminario, pero tienes que también ir a la rodilla y humillarte y reconocer que el seminario por sí solo no es lo que tú necesitas para tener un ministerio fructífero. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo mismo pasa en los hogares de nosotros. Tenemos que aprender a trascender de una religión a una relación. Mira lo que estoy diciendo. Tenemos que aprender de una religión a una relación, a una vivencia, a un humillarse delante de Dios, a un ser débil
para que Dios nos haga fuertes. Dios fabrica su fortaleza sobre nuestra debilidad. Así es. Eso lo descubrieron toda aquella gente que sabe que Dios le dice a los apóstoles, se les aparece, después de estar 3 años con ellos, 3 años, caminando 24 horas. No era que los apóstoles iban a su casa y por la mañana iban con Jesús y después regresaban a dormir a su casa. Cuando Él los llamaba, se acabó la casa. A veces estaban en un pueblo lejano por allá, semanas y semanas, y la casa de ellos por acá. Me imagino que de vez en cuando irían a ver a su familia, pero ellos vivían, dormían y comían con Jesús. Horas de contacto 24 horas al día. 3 años con Jesús, viendo los milagros, oyendo sus enseñanzas, caminando con Él, viéndolo hacer todas las cosas que hizo día y noche con Él. Pero cuando lo va a enviar, porque Él se va, lo van a matar y le dice, yo me voy. Le dice, vayan y esperen hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Para que, mira, te lo voy a poner en palabras bien sencillas. Sus 3 años conmigo no les son suficientes para hacer el trabajo de apóstoles. Si se quedan con los 3 años conmigo, van a fracasar. Tienen que ir a buscar poder del Espíritu Santo, porque los 3 años de seminario conmigo de hecho, después que Cristo murió, se juntaron unos cuantos y se fueron a pescar. Jesucristo se les aparece ahí en la playa y los vuelve como quien dice, a mirar para atrás. Es que tenemos que entender que la vida cristiana es una vida sobrenatural. No es que tú te hiciste bautista, eso no salva a nadie, ni católico, ni bautista, ni pentecostal, ni nada. Es que cuando si le diste tu corazón a Cristo, tú naciste una vida nueva. Tú eres parte del edificio que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Desde ese momento tú tienes una morada separada para ti en la eternidad. Nadie te puede arrebatar de su mano. Tienes un caminar. Si se levanta algo, hay iglesias grandes que lo que predican es dinero y prosperidad, y no, ya abandonaron el evangelio hace tiempo. El ser grande no quiere decir que uno es bíblico. Hay sectas falsas. Hay sectas que no creen que Jesús es divino y tienen millones de miembros por el mundo. O sea, el ser grande no necesariamente. Una iglesia puede ser grande como esta, o 10 veces, 20 veces esta, y estar predicando fuera de la palabra. Porque también los líderes políticos tienen seguidores. Son carismáticos y esto, y la gente da la vida por ellos. Lo hemos visto aquí en la política. Yo conocí personalmente a aquel político puertorriqueño, Luis Muñoz Marín. Estuve sentado con él en la mesa porque mi mamá era representante de la Cámara por ese partido. Y ese hombre, cuando entraba en un lugar, tú sabías, nadie no podía pasar desapercibido. Su carisma era tan grande que yo creo que si entraba en un lugar en China, en Alemania, en todo el mundo, tenía magnetismo terrenal, porque no creo que él fuera cristiano. Mi papá y mi mamá daban la vida. Mi papá evangelizaba. Iba a la plaza del mercado con él y empezaba a hablar duro. Si no fuera por Muñoz, aquí estaríamos todos llenos de lombrices y descalzos, y para que todo el mundo lo oyera. Estaba evangelizando en voz alta. Un despertar que ha ocurrido en diferentes épocas de la historia, donde Dios interviene en la vida de la iglesia y de los países, cambia los países. Con Evan Roberts en Gales, se vaciaron las tabernas, las iglesias dando culto hasta las 6 de la mañana, corrido, no podían salir. Terminaban a las 6 para irse a trabajar a las 8. Cerradas las barras y los prostíbulos y todo, porque la gente estaba metida en la iglesia. Aparecieron miles de personas por la iglesia porque explotó un avivamiento espiritual. Pasó con John Knox en Escocia.
En Estados Unidos, siglo XIX, principalmente con Finney, Wesley, Moody, Jonathan Edwards, el cristianismo norteamericano que floreció se debe a ese despertares espirituales que hubo a finales del siglo XIX, principios del XX, incluyendo el despertamiento espiritual de los pentecostales en la calle Azusa, allá en California. Explotó. Perdone la omisión de los líderes que usted sigue. Y es normal que la gente ponga la esperanza en la gente, pero los hijos de Dios tenemos que tener la mente de David. Tú vienes a mí con lanza y jabalina, es grande, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tenemos que tener la mente de Elías. Ustedes son muchos. Yo estoy solo. Pero hagan lo que... Vamos a ver si el altar de ustedes se enciende con fuego de arriba. Y yo voy a... Porque yo sé en quién yo he creído. Tenemos que ser instrumentos. Pero la guerra que se está dando en este mundo con carne, con habilidades humanas, no se puede ganar. Tenemos que volver a ser la iglesia que éramos al principio, bajo el imperio romano, el imperio más poderoso de la historia. Tenían toda Europa, tenían hasta Asia, tenían el norte de África. O sea, todo eso era territorio romano. Hicieron carreteras por allá en aquel tiempo, carreteras que todavía están. Bueno, cuando fuimos de viaje a Italia, vimos el acueducto que hicieron los romanos, todavía funcionando, y por ahí pasa agua todavía. 2000 años después que lo hicieron, yo no sé cuánto después. Y a esa gente que empezaron a matar a los cristianos, a perseguirlos, a quemarlos en la hoguera, a esa gente se enfrentó la iglesia primera, más al odio de los judíos que todavía no aceptan a Cristo como Mesías. Ambos al mismo tiempo. Pero aquella gente subió al aposento alto como Dios le dijo. Y esperaron. Pasaron días y esperaron. Dijo, no, va a venir el Espíritu Santo, se va a derramar y van a recibir poder. Y cuando bajó aquel fuego del cielo que se le encendió aquí en la cabeza una llamita a los 120 que habían allí, como estaba la llama en el tabernáculo del Antiguo Testamento, ahora estaba en la cabeza de cada uno, diciendo Dios, ahora mi templo son ustedes, ya no es un templo hecho de mano, ustedes son mi templo. Por eso la llamita en la cabeza de los 120 que estaban esperando el Pentecostés. Y salió y predicó Pedro, el que negó a Cristo, predicó el primer mensaje, predicó el segundo, y se convirtieron 8,000 hombres en 2 mensajes, sin contar las mujeres y los niños. Quiere decir que en 2 mensajes se convirtieron 15,000, 20,000 personas, no se sabe cuántos. Y se regó, dice, no prediquen más en ese nombre que nos están volviendo locos aquí. Le rogaban. Empezaban, sanaban los enfermos, ¿entiendes? Y entonces eran gente sencilla la que subió allí. Y transformaron la sociedad. Somos herederos de esa primera iglesia. Sus bendiciones llegan al año 2025 todavía. Si no hubiera habido un Pablo, un Pedro, un Juan, no, se hubiera acabado el evangelio porque no más nadie. Dios no envió un ejército, envió a 12 apóstoles, quedaban 11, porque uno era Judas y ya no estaba. 11 y después añadió Pablo. Y el imperio romano no pudo con la iglesia porque no era la competencia humana, carnal. ¿Quién era más fuerte? El imperio romano. ¿A quién quemaban en la hoguera? A los cristianos. Nunca quemaban a los romanos. ¿A quién lo echaban a los leones para que se los comieran? A los cristianos, no eran a los romanos. Pero caían uno y se levantaban 10 por el poder del Espíritu Santo. Nosotros que sostenemos tantos misioneros en esta iglesia, 412 ahora mismo, reciben una mensualidad de esta congregación.
vemos eso repetido. Nos están matando. Donde más misioneros tenemos es la India. Y es donde más fuerte está la persecución en este momento, porque el gobierno de la India es bien hinduista y anticristiano. Y a veces tenemos videos, yo creo que tenemos videos, pateando a un pastor y entrándole a palos hasta matarlo, y la policía mirando. Porque es cristiano. Eso es lo que se merece. En Pakistán, que tenemos misioneros allí también, como aquí ayudamos a reparar una aldea cristiana, le damos dinero, que con una bulldozer, una callecita de cristianos que había, se la aplanaron las casas. Y nosotros enviamos dinero para reconstruirle las casas de aquí, Pakistán. ¿Por qué siguen declarando? ¿Por qué siguen? Es tan fácil abandonar el Evangelio para que no lo persigan más. Es tan fácil negar a Cristo para dejar de sufrir. Y la esposa que deja ir al esposo, como en la India, que no sabe si va a volver, porque muchas veces sale pero no llega. Pero ella es cristiana también, y ella se da el abrazo, el beso, sin saber si va a ser el último abrazo que se va a dar. Pero siguen predicando la palabra. La carne no puede hacer eso. Ya hay iglesias aquí que por no sufrir persecución se están uniendo a las agendas anticristianas que tienen que ver con el aborto y tienen que ver con la sexualidad. Se están atemorizando por la presión social, sin que los torturen, solamente porque no ser rechazado por la sociedad, por ser firme en defender la palabra de Dios. Porque no tienen ese poder del Espíritu Santo. Ni siquiera creen en eso. Son cesacionistas. Eso no es lo que queremos. Si no volvemos a beber del agua viva, nuestros hijos quizás. Pasó en Estados Unidos después de los grandes avivamientos. Surgió el cristianismo nominal, donde va a la iglesia la gente por cultura y por costumbre, pero se portan en la vida cotidiana igual que los que no son cristianos. Yo le he pedido al Señor que, yo no sé cuánto tiempo me queda, eso lo sabe Dios, pero cuánto yo daría por ver un avivamiento espiritual en Puerto Rico, en esta iglesia y en las demás, como ha pasado en otros lugares. Pero tenemos que estar de acuerdo y ustedes unirse a esa oración, a clamor. El clamor va más allá de la oración. La oración pide, el clamor gime por algo que apasiona. Si tú estás aquí, no hay mejor regalo que yo te pueda hacer que invitarte a que tú seas parte del cuerpo de Cristo. Las iglesias no salvan, pero Cristo sí salva. Que humildemente reconozcas una verdad, que tú eres pecador. Yo sé que tú eres pecador porque yo también lo soy. Yo soy un pecador redimido. Que reconozcas esa realidad. Y que tienes por delante uno de dos caminos, o la gloria o el infierno. La diferencia está, ¿vas con Cristo o sin Cristo? Y yo te voy a invitar a que hoy tú comiences una vida nueva. Estamos dispuestos a caminar contigo esos comienzos. Que tú tengas la humildad de reconocer que necesitas salvación. Y hoy le digas al Señor, Señor, te entrego mi vida y mis pecados. Te recibo como mi Salvador. Si hay alguien que tome esa decisión en el día de hoy, que es la decisión más importante de tu vida, no es trabajar, no es criar hijos, no es comprar una casa, no es estudiar, es salvar el alma. Todo lo demás se queda aquí. El alma
redimida, es lo único que va con Dios. Hay alguien aquí que hoy toma la decisión y dice, pastor, yo creo que Dios me trajo aquí con un propósito y yo quiero hoy entregarle mi vida a Cristo. Hay alguien que levanta su mano allí donde está y con eso le dice, Señor, hoy comienza una nueva vida para mí. Hay una mano que se levanta allí en el balcón. Dios le bendiga. ¿Quién salva? A su nombre. Hay alguien más allí donde está, que humildemente, fíjate que el Señor dice que los mansos arrebatan las cosas del Señor. Los mansos heredarán la tierra. Que hay que tener la mansedumbre de decir, sí, es verdad, Señor, yo soy así como dice, yo soy pecador y yo necesito que tú me salves y me perdones. Necesitamos esa mansedumbre, pero eso yo no lo puedo obligar y yo no soy el Espíritu Santo tampoco. Pero te pregunto, ¿hay alguien más que hoy levanta su mano y le dice al Señor, Señor, hoy es mi día, te entrego mi vida y mis pecados, te recibo como mi Salvador? Levantando tu mano, hay alguien que tome esa decisión, que no lo ha hecho todavía y levanta su mano. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Voy a preguntar una vez más. Si Dios te está llamando, no luches más. Déjate caer en los brazos del Señor y levanta tu mano. ¿Alguien más? En este momento. Bien. Voy a pedirle al caballero que vaya bajando. Vamos a orar por usted, caballero. Pero también tenemos un llamado. Si usted es cristiano ya, pero se ha apartado, se enfrió, se alejó o hizo algo, lo que fuera, y hoy quiere reconciliar su vida con Dios. Señor, yo quiero tener un nuevo comienzo, quiero aprender a caminar contigo mejor. Te pido perdón porque me enfrié, me alejé y quiero renovar mi compromiso contigo, reconsagrar mi vida. Levanta su mano en esa decisión de reconsagración, aunque ya eres cristiano. Alguien toma esa decisión. Hay una mano que se levanta ahí. Bien. Alguien más. Hay otra mano que se levanta allá. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Una reconciliación, una reconsagración. Puede pasar, caballero. Los que están levantando la mano para reconsagración también pueden pasar. Ahora usted puede cantar. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Vamos a ver. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por este día. Llévanos con paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.